Muy buenos días, ¿cómo están, familia? Qué gusto conocerles por fin, y la verdad es que me llena de mucho gusto poder conocerles, poder ver su rostro y saber que ustedes han estado con nosotros en el proceso de la plantación de Iglesia Central, lo cual me llena de mucho gusto. Así es que, bueno, amada iglesia, soy el pastor Alex Díaz. Venimos de Cuernavaca, de Morelos, del centro del país. En esta ocasión me acompaña mi esposa y mis hijos que están allá. Y mi esposa Ana Laura, mi hijo Fernando y mi hijo Elías, que están esta mañana conmigo. Y quisiera yo pedirles, familia, que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versos del 46 al 52. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Y vamos a conocer un poco de lo que sucedió con Jesús y este hombre que no tenía vista. ¿Ya estás conmigo ahí? ¿Sí? Entonces acompáñame con tu vista. Vamos al verso 46. Sígueme por favor ahí mientras tú vas leyendo lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿cómo dice ahí? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ayúdame, vamos a orar. Inclina tu rostro conmigo y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos leer aquí en comunión, y además que esto tiene que ver tanto con nosotros y con la dinámica de nuestro día a día. Te pedimos tu bendición. Abre nuestro entendimiento, sometemos nuestra vida y nuestra conciencia a la autoridad de tu palabra, y pedimos, Señor, que tú alumbres nuestro entendimiento y nos ayudes a conocer y atesorar más a Cristo y vivir para Él en todas las cosas, en la supremacía de su amor, en la supremacía de su nombre. Y nosotros, imperfectos, no sabiendo cómo hacer las cosas, pedimos que tu perfección nos ayude, y estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, familia, esta mañana quiero decirles que me encantan las guayaberas. Como ven, me compré una para estar con ustedes. Hoy soy más yucateco que nunca, así es que espero que ustedes también me amen, a un morelense como yo, chaparrito. Entonces, qué gusto estar de verdad con ustedes. Y esta historia que acabamos de contar es el antes y el después para la vida de un hombre sin poder mirar. Es el relato de un hecho verdadero, porque tienes que saber que todas las cosas que leemos en la Biblia que tienen que ver con hechos son hechos históricos de personas reales como tú y como yo, de personas que vivieron y estuvieron en la historia de lo que es la transición de la humanidad y la trayectoria para lo que ahora es la iglesia. Este relato es un hecho verdadero de un hombre que hizo esto. Es el hombre que detuvo a Dios aquí en la tierra. Es el hombre que pudo detener a Dios mismo en la tierra, y Dios se detuvo. El título de esta predicación, si tú estás tomando nota, es El hombre que detuvo a Dios. Pero ese hombre era ciego. Y quiero decirte esto: la Sociedad Española de Medicina Interna dice que la ceguera consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Tú me estás mirando acá y tú puedes ver que
cómo vengo vestido, el lugar, el escenario que tenemos, y eso quiere decir que estamos utilizando el sentido de la vista. Pero para alguien que es ciego, lo que le sucede es que o tiene la pérdida total de la vista, no puede ver nada, o un porcentaje de su vista no es buena, ha perdido la visión, tiene una visión reducida, o en una zona de su campo visual tiene una ceguera parcial, o en algunos casos existe el daltonismo, que es aquella persona que no puede distinguir ciertos colores o ninguno de ellos. Así es que necesitamos pensar que este hombre llamado Bartimeo tenía exactamente cualquiera de las opciones que acabamos de decir. Él era un ciego, él era alguien que todos los días tenía un lugar específico en la ciudad de Jericó donde él pedía dinero. Por cierto, era alguien conocido. Bartimeo era alguien que sabía uno que si pasaba por esa calle, ahí iba a estar. En Cuernavaca era muy interesante. Hay una de las avenidas principales, la avenida Morelos, y exactamente a la mitad hay una calle que va a dar al Palacio Municipal. Y en una de las esquinas del Palacio Municipal siempre había una persona que estaba lisiado de sus pies y todos los días pedía dinero. Hay historias urbanas en Cuernavaca que dicen que realmente el hombre era millonario y se la pasaba ahí. Otros decían que era dueño de flotillas de transportes. Pero lo interesante es que tú sabías que si pasabas por esa esquina, ese hombre ahí iba a estar. Él iba a estar sí o sí. Este era el caso de Bartimeo. Bartimeo era el ciego de Jericó. Bartimeo era una persona que estaba en Jericó y tú sabías que si pasabas por ahí mínimo tenías que llevar algo para poderle dar, porque seguramente te iba a pedir. Ahora, lo interesante aquí, necesitamos hacernos esta pregunta: si él no ve, ¿por qué necesitaba dinero? Si es alguien que no puede mirar, si es alguien que no puede distinguir lo que tiene entre sus manos, que no puede mirar lo que está frente a él, ¿por qué necesita Bartimeo dinero? ¿Alguna vez había visto la imagen de la moneda que él recibía? ¿Alguna vez había podido decir, sí, esto es de tanto y esto es de tanto? En algún momento podríamos decir que Bartimeo tenía familia, pedía dinero para ayudar a su familia, pedía dinero para sostenerse, o para qué es que estaba pidiendo dinero Bartimeo. Marcos no nos dice exactamente este tema o estas preguntas, pero sí nos dice algo. Bartimeo era el hijo de Timeo, así que podemos decir que Timeo era alguien conocido porque era el papá del ciego y pobre. Él tenía un hijo que era ciego y pobre. Así es que es alguien conocido en la ciudad. Y es interesante pensar en eso porque Marcos es muy explícito en eso. Era el hijo de Timeo. Y cuando tú lees el Evangelio de Juan, encuentras un evangelio muy, muy amoroso. Un evangelio que habla más hacia la persona de Jesús y la parte en cómo Jesús se relacionó con Juan. Y habla específicamente de quién es Jesús en términos muy particulares. Pero cuando tú vas al Evangelio de Lucas, encuentras a un Lucas que dice cosas muy técnicas, que dice de la historia de Jesús, cómo comenzó, que habla de Jesús como alguien que específicamente en el tiempo específico y claro trajo salvación a esta tierra. Cuando vas a Mateo ves un evangelio que nos narra más a un Jesús Mesías. Pero cuando estás con Marcos, Marcos es lo más básico del mundo. Marcos comienza diciendo, pues un día encontramos a Jesús, vimos que él era el Mesías, vimos que era nazareno, y entonces nos llevó, nos platicó, nos dijo que íbamos a ser sus discípulos, entonces nos dijo que iba a morir, murió, resucitó, se fue, y ya, eso fue todo. Y como que es muy práctico Marcos. Pero el asunto está en que Marcos es quien inspira y ayuda a Mateo e inclusive da datos a Lucas. Recuerden que Lucas no estuvo con el Señor Jesús, pero él hace su evangelio debido a una investigación exhaustiva que hace, y después él puede producir también el libro de los Hechos, al ser ahora sí él
a un testigo ocular de lo que está sucediendo en el desarrollo de la iglesia. Pero en el caso específico de Marcos, hoy nos está diciendo un dato importante. El ciego Bartimeo tiene su papá y se llama Timeo. Es alguien conocido en la ciudad. Es alguien que podemos decir, sí, su papá es él es su hijo. Ahora quiero que veas el verso 47 conmigo. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Literalmente Bartimeo era alguien que tenía una capacidad más desarrollada en su oído. Bartimeo era una persona que podía escuchar mejor que tú y yo. Si él no podía mirar, lo que para él eran sus oídos, para él eran sus ojos, eran sus oídos. Sus oídos tenían la capacidad de darle un entendimiento de lo que estaba sucediendo sin que él pudiera mirar. Entonces él escucha que Jesús va pasando por ahí. Esto le da una imagen, le da un sentido de saber, alguien está pasando por aquí y es importante. En una ocasión estaba yo muy chico y se enterró en mi ojo izquierdo, una astilla. Íbamos en el auto y yo saqué el rostro y sentí como una astilla entró en mi ojo. ¿Y sabes el dolor que involucra eso? Y todavía pensarlo es como, Y fuimos con el médico sacó la astilla y estuve durante 15 días con un parche como un pirata. Entonces, no tener parcialmente tu vista es algo terrible. No poder distinguir, no poder decir aquí está. Si ahora que estoy con ustedes, recientemente cambiaron mis lentes, entonces es para mí un conflicto, porque los veo cerquita, los veo lejos, los veo cerquita, los veo lejos. Entonces me cuesta mucho trabajo, porque además no es que la graduación cambiara, sino que me pusieron estos, ¿cómo? Exactamente, progresivos. Entonces los veo así, muy progresivos, no tan progresivos, sí. Entonces me cuesta trabajo. Puedo ver mis notas y digo, está bien, pero todavía aumentenles que ustedes traen cubrebocas. Yo no sé si ustedes están felices o no. Yo nada más veo sus ojos así como, ¿qué nos está diciendo este hombre? Y qué complicado es. Ahora imagínate no poder ver nada. Un hombre como Bartimeo que no puede ver nada. Y entonces, cuando me quitaron el parche, la luz me lastimaba. No podía estar. Sentía que me lastimaba la luz del sol, como que me quemara por dentro. Es decir, mi ceguera era parcial, aunque no total. Por eso Hebreos capítulo 3, verso 13, si quieres apuntar esa cita, Hebreos capítulo 3, verso 13, nos dice esto: adviértanse unos a otros. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese día hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Que ninguno de nosotros podamos ser engañados por el pecado y se endurezca contra Dios. Amada iglesia, ustedes y yo somos vulnerables al pecado. Tienes que pensar en esto. Tú eres vulnerable al pecado. Puede ser que tú seas alguien que piensa que ya está vencido ese asunto, pero lo cierto es que no. Tú eres vulnerable al pecado. Dile a la persona que tienes al lado, tú eres vulnerable al pecado. Sí, pero tócale. Y a lo mejor si vienes peleado con él, pues ahí te reconcilias y ya está el asunto. Entonces dile, tú eres vulnerable al pecado. Ahora, si vienes solito o solita también, hazte así, soy vulnerable al pecado. Podemos ser engañados por el pecado. Recientemente estamos viendo un crecimiento de este desarrollo de engaño a todos los niveles.
que trae una ceguera. Tristemente tengo que decir que durante un tiempo estuve atendiendo a determinada persona allá en Iglesia Central que tú veías que podía estar bien, que por fuera podíamos mirar que todo estaba en orden, pero cuando vino este engaño seductor del pecado, y entonces esta persona más bien abrazó ese engaño, creyendo que lo podía controlar y que en cualquier momento podía dejar esto. El pecado lo abrazó, él abrazó al pecado. Mientras tanto dejó a su familia, a sus hijos, a su esposa. Se endureció contra Dios y contra sí mismo, abrazando el pecado y entrando en una ceguera de tinieblas. Pero fíjense cómo Hebreos capítulo 3, verso 13 nos dice: adviértanse. Advertirnos es cuidado, allá adelante hay algo peligroso. Detente, ahí puedes caer. Ahí puedes tropezar. Proverbios nos dice que no hay ningún hombre que tome brasas encendidas y las ponga en su pecho pensando que no se va a quemar. A mí me encanta hacer carnes asadas. Tengo mi asador y todo así, todo lo necesario para hacer carnes asadas. Y yo puedo invitar a todo el mundo y estar haciendo carne asada todo el día. Si tú me preguntas qué hago cuando no soy pastor, carnes asadas y muy ricas. El día que vayas a Cuernavaca te invito y te van a encantar. Pero si yo te digo, oye, quiero pedirte que voy a tomar con esta pala brasas encendidas y las voy a poner en tu pecho, no te preocupes, no te vas a quemar. ¿Lo harías? No. Porque eso ¿qué es? Un engaño. Y la advertencia consiste en decirnos: alto. ¿Pero nos gusta ser advertidos? No. ¿Apreciamos la advertencia? Apreciamos que, oye hermano, creo que vas por mal camino. No, estoy bien. Si yo me pongo brasas, no me voy a quemar. Nadie en su sano juicio puede tomar brasas y ponerlas sobre sí. Yo me he quemado estos 2 dedos asando carne y es terrible. En una ocasión estaba yo chaval y estaba trabajando y me enseñaron a hacer una fundición de cobre. Entonces tienes que juntar 2 elementos y le pones una mezcla, la enciendes y lo funde en segundos. Y yo no me di cuenta y puse mi dedo cerca y hasta el día de hoy tengo una marca aquí. No sabes cómo me dolió porque ese fuego quemó mi dedo. Corrí al agua y lo metí, pero hasta la fecha puedo enseñarte las marcas de eso. Y la advertencia fue: ciérralo bien, y no seguí la advertencia. El problema con no tener claro la advertencia es que estamos aspirando a ser ciegos voluntarios. Es como si quisieras sacar tu ojo o los dos y decir: no voy a mirar. La palabra engaño, específicamente en Hebreos capítulo 3 verso 13, nos habla de fraude. Alguien que es engañado por el pecado o alguien que está engañando nos habla de fraude, de una artimaña. Y es comparado, ¿sabes con qué? Con la fuerza que tiene la lujuria. Eso no es algo pequeño, eso es algo fuerte. Tiene una voluntad atraccional. Es como si lanzaran un lazo sobre tus pies y lo jalaran y vas a caer. Pero literalmente el engaño del pecado busca que pierdas los sentidos espirituales que ahora tienes para darte cuenta de: esto es pecado, sí o sí. Esto no lo voy a negociar. Porque el principal engaño del pecado es: no te preocupes, esto no está tan mal. Lo que pasa es que te hace falta y estás incompleto y lo necesitas. Ahora, no seas tan rudo contigo. Date un espacio, ten un poco de ceguera. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a padecer
y muera. Lo primero que hace Pedro es levantarse y le dice: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Traducido aquí en el español y en México sería: Señor, no seas tan rudo contigo, no seas tan tremendo, no te impongas tantas cargas, sea un poco más amable contigo mismo. Y lo primero que Jesús le dice a Pedro es: aléjate de mí, Satanás. El estándar de ser cristiano, amados, no es un estándar pequeño. Nos cuesta la vida. Y no se trata de que seamos unas buenas personas, porque ¿sabes qué? El evangelio no es para que las personas sean buenas. El evangelio es para que los muertos tengan vida, y tengan vida en abundancia. Y tú y yo tenemos que cuestionarnos día a día con lo que dice Hebreos 3:13, advirtiéndonos. ¿Quién es alguien en tu vida que te pueda advertir? Es más, ¿quién es alguien en tu vida a quien tú puedes hacerle caso? A que si viene la advertencia sobre una parcial o total ceguera que tuvieras en tu vida, dirás: oh, sí, es cierto, creo que tengo que hacer caso. Si yo preguntara aquí a los esposos, ¿quién está casado aquí? Puede levantar su mano, que están casados, levanten su mano. Hombres, primero hombres y vamos con mujeres. Hombres que están casados, pero con ánimo, mis hermanos. Otra vez, bajen su mano. Hombres que están casados, levanten su mano. Eso, caray. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes escuchan todas las advertencias de su esposa? ¿Ustedes atesoran todas las advertencias de su esposa? ¿Ustedes valoran las advertencias de su esposa? ¿Cuál sería la respuesta de su esposa? Yo conozco muy bien los ojos de mi esposa y me está haciendo así. No atesoramos la advertencia porque confiamos en nosotros mismos. Pero la advertencia de la Biblia es que confiemos en el Señor. Ahora, ¿cuántas mujeres aquí están casadas? Levanten su mano. Eso, miren qué bárbaras, y todas con ánimo. Ahora, ¿tú valoras la advertencia de tu esposo? ¿Tú aprecias la advertencia de tu esposo? Sin queja, con ánimo. Y después de la advertencia de tu esposo es: mi vida, gracias por decirme esto. Estaba orando tanto en mi corazón que me dijeras una advertencia y que me pudieras, y que lo atesoro tanto. Atesoro tanto que me des esta advertencia. No me había dado cuenta, y qué bueno que ahora tú me estás diciendo eso. Gracias a Dios por tu vida. ¿Así le respondes? ¿Verdad que no valoramos la advertencia? La falta de apreciar la advertencia es una manera de estar ciegos. Así que mi pecado y tu pecado nos arrastra a la ceguera, lo que da por resultado estar endurecido con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado: ¿yo estoy endurecido con Dios? ¿Alguna vez le has dicho al Señor: Señor, ¿podrías tú decirme a mí si hay algo en mi corazón que está endurecido en tu contra? Porque la última palabra que vale y la última respuesta que pesa es lo que Dios dice, ¿o no? Si Dios dice: sí, estás endurecido, ¿qué vas a hacer con esa advertencia? Si el Señor hoy te dijera, mientras tú estás orando y abres tu Biblia, y Él te dice: no tan solo estás endurecido, estás ciego. Te pareces a Bartimeo y eres hijo de Timeo. Imagina eso. ¿Qué sería tu respuesta para el Señor? La ceguera es el resultado de la ausencia de la luz. Los reformadores tenían una frase: después de las tinieblas, luz. Después de las tinieblas, luz. Pero ¿cómo sabemos si estamos endurecidos con Dios? Una manera de saber si estás endurecido con Dios
es que te preguntes lo siguiente. Si quieres tomar nota en estas preguntas, creo que sería muy bueno. Primera pregunta: ¿estoy dispuesto a que Dios gobierne mi vida totalmente? ¿O es solamente un cliché el que tengo? Dios gobierna mi vida totalmente. No, yo no te estoy diciendo si está sucediendo. Te estoy preguntando si estás dispuesto a que Dios gobierne tu vida. Porque nos encanta ver a Jesús como nuestro Salvador. Nos encanta ver a Jesús como aquel que vino y tomó nuestro lugar y nos perdonó, y el Jesús buena onda, y el Jesús lindo, y el Jesús amoroso. Pero tenemos que ver que Jesús es rey. Y cuando el rey determina sus decisiones, no es opción que las cuestionemos, sino que le obedecemos. Entonces, la disposición a ser gobernado por Dios, ¿sabes qué es? Es obediencia. Pregúntate, ¿eres obediente? ¿Puedes decir en tu vida, yo soy obediente? Si yo preguntara a los papás si sus hijos son obedientes, ¿qué me dirían? Si yo preguntara a las esposas si sus esposos son obedientes, ¿cuál sería la respuesta? Y si yo preguntara a los esposos si sus esposas son obedientes, ¿qué me dirían? Podemos decir que la IBI aquí se caracteriza por ser una iglesia obediente. Ahora, nos pesa la palabra obediencia, nos molesta, nos enfada. No, pues eso que me nazca. Ay, ¿te nace obedecer? La neta. No nos gusta obedecer. Pasa el policía y te dice, por favor retírese de este lugar, es prohibido. ¿Pero por qué? ¿Nomás 5 minutos? Oye, no preguntaron cuánto tiempo ibas a estar. Te dijeron, muévete. Pero no estoy dispuesto a moverme. ¿Por qué? Porque 5 minutos, ¿qué le quita 5 minutos? ¿Sabes cuál es la respuesta? No le quita nada. El tema no es el tiempo, el tema es que obedezcas. No, pero ese ¿por qué? ¿Ese qué se cree? Es la autoridad. ¿Pero por qué? ¿Y eres cristiano? Sí. ¿Y bautista? Oh, perdón. Aquí no hay bautistas, ¿verdad? ¿O sí? Segunda pregunta que necesitas hacer para saber si estás endurecido con Dios y por lo tanto estás ciego. ¿Me molesta que la Biblia señale mi pecado? ¿Te molesta cuando la Biblia señala tu pecado? Es como que, ay, otra vez, Señor. En Salmos dice, ve en mí si hay camino de perversión. Es una pregunta para Dios. Y cuando le hago esa pregunta al Señor, le digo, Señor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son los puntos en tu vida donde hay perversión, donde hay zonas oscuras, donde no hay luz? Siguiente pregunta. ¿Le estás diezmando tu vida a Dios? No estoy hablando de dinero. Otra vez, ¿le estás diezmando tu vida a Dios? Es decir, ¿a Dios nada más le pertenece el 10% de tu vida y a ti el 90%? Si le estamos diezmando nuestra vida a Dios, es que nosotros gobernamos nuestra vida. El 90% me pertenece a mí, Dios. El 10% te pertenece a ti. Los domingos de las 11:30 a las... ¿A qué hora acabamos? ¿A qué hora acabamos? ¿Aquí? 1:30. ¿Puede decir alguien que te ve afuera sin que estés adentro de la iglesia, él es alguien que ama a Cristo? ¿Ella es alguien que sigue al Señor Jesús? Porque si estamos diezmando nuestra vida, le estamos diciendo a Dios, mi vida me pertenece, no te pertenece. Y eso es algo que necesitamos resolver. Decíamos que puede haber una ceguera parcial o una ceguera total. ¿Cuáles son los puntos en tu vida donde está ciego, donde no se ve? A mí la verdad es que me encanta el fútbol americano. A mis hijos también. Eso es algo muy familiar. El día que hay Super Bowl,
se para todo en la familia. Podemos pasar gracias a Dios es en la tarde el Super Bowl, porque si fuera en la mañana del domingo, para mí sería un verdadero conflicto, pero había iglesia, ni modo. Entonces, cuando es el Super Bowl, nos paramos y comemos rico, vemos el juego, gritamos. En una ocasión en un restaurante nos regalaron hasta un premio por ser la mesa más gritadora. De que estamos en el juego, grite y grite. Pero uno de las posiciones en el fútbol americano es el quarterback, es el que da el pase, ¿de acuerdo? Y literalmente para él hay un lado ciego, él no puede ver todo, porque cuando le dan el balón y él se echa para atrás, hay una parte de sí que él no puede mirar, él está mirando así, pero este es el lado ciego. Y entonces si él voltea así, su lado ciego es este. Si él voltea para acá, su lado ciego es este. Pero ahí el equipo oponente es donde viene a dar el golpe más fuerte, porque él no está viendo. Entonces su defensiva se levanta y trata de controlar a los opositores solamente empujándolos. Ellos no pueden tirarlos, ellos no pueden agarrarlos del cuello, no, solamente tienen que hacer así, porque si no el árbitro marca y entonces es una falta y van para atrás. El tema aquí con eso es que él no puede ver si viene un hombre de 2 metros y 80 kilos de puro músculo sobre de él a tirarlo, y eso le puede costar una vértebra, porque el lado ciego es donde él no puede ver. Pero tú sí puedes mirar el juego y decir, cuidado, te van a pegar, pero él nunca te va a escuchar. ¿Quién ve el lado ciego que tú tienes? El Señor. El Señor ve el lado que nosotros o no vemos o queremos ignorar. Donde puede ser que tú ya tengas todo listo, pero el golpe viene con todo para tirarte. Ahora déjame ayudarte a darte unos ejemplos sobre cómo es esta parte ciega, ¿vale? Ya hablamos en términos generales, ahora vamos en términos particulares. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Puedo seguir? Muy bien. Vamos a ver cómo es este tema de nuestro lado ciego. Déjame ayudarte con algunos ejemplos. Si la rebeldía es una forma de respuesta en ti, hay ceguera en tu corazón. ¿Hay rebelión en tu corazón? ¿Hay rebelión en tu mente? La norma y el estándar es este. No, estoy en contra. No me gusta. No estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Si tu primera respuesta a una indicación es, ¿pero por qué? Pero que me expliquen. Tienes que considerar que hay rebeldía en tu corazón y hay una ceguera. Si la indiferencia y el cinismo lo ves como una virtud en ti, estás ciego. No me importa eso. Y lo digo, a mí no me importan esas cosas. Eso, si lo ves como una virtud, como un escudo para que nadie pueda penetrar a tu vida, para que nadie pueda ofenderte, como para detener a alguien o detener a algunas personas o las circunstancias y decir, sí, ¿y qué? Y si lo ves eso como una virtud, estás ciego. Si el dinero es la fuente de tu confianza y paz, eres alguien que está ciego. Cuando hay dinero, tengo paz. Cuando no hay dinero, estoy así. O cuando hay dinero estoy, es que ya no sé qué hacer y no sé cómo administrarlo. Hay una parte ciega. Acuérdate del jugador, no lo puede ver, pero el Señor sí lo ve. Si la venganza es algo que tú atesoras para defenderte, estás ciego. El que me la hace, me la paga. Yo nada más una sola vez, nada más una sola vez. Y ya nunca más. ¿Conoces a alguien así? Si amas el silencio, pero en tu mente eres tu propio auditorio y no escuchas a nadie, eres ciego. Esto pasa mucho, inclusive hay un muy buen libro de Danny Hunt que se llama Silencio en los hombres. Los hombres somos callados.
Los hombres guardamos siempre silencio, pero nuestra mente por dentro está. Y estamos. Ya cuando estamos en confianza y entre amigos ya podemos conversar más. Pero si calculáramos la cantidad de palabras que las mujeres dicen contra la cantidad de silencio que nosotros los hombres mantenemos, es demasiado. Esposas, ¿cuánto silencio guarda tu marido? Y todas. ¿Qué vamos a hacer? Mañana vemos. ¿Cuál es el siguiente paso? No sé. Pero si eres tu propio auditorio y tú siempre te das la razón, eres ciego. Si echas mano de ser un cristiano sin Cristo, pero orgulloso de tu tiempo en la iglesia y de creer que conoces más que otros, somos ciegos. No, es que yo comencé desde chiquitito. Pero ¿sabes que hay cristianos sin Cristo? ¿Eres un cristiano sin Cristo? ¿O eres un cristiano con Cristo? Creo que esto no aplica aquí, pero lo voy a poner. Si usas machismo o si usas feminismo, eres ciego. Porque sí me enseñaron, porque es así ahora. Y sabes que el golpe va a venir más fuerte. ¡Pah! Y no lo puedes ver. La peor ceguera es negar nuestra necesidad de Cristo. No, yo estoy bien así. Eso para otro tiempo, no ahora. Y el golpe vendrá más duro. Quiero que veas conmigo el verso 48. Volvamos ahí con Bartimeo. Perdón, vamos al verso 47. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. Fíjate cómo él en su mente ya tiene una vista de quién podría ser Jesús. Él está tratando de imaginar quién es Jesús. ¿Por qué se lo está imaginando? Porque ha escuchado en Jericó que hay alguien que sana personas, que hay alguien que llega, habla y suceden milagros, o pone manos sobre las personas y sucede un milagro. Y dice el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo primero que él hace? Empieza a gritar como desesperado. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Y qué es lo que sucede con la gente? Verso 48, y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Para Bartimeo era lo más común que lo callaran. Cállate, no estorbes. Quiten ese, ni puede ver. Oh, no faltó aquel que dice, ¿qué no ves que estamos todos juntos aquí? Pues no veo, yo quiero ver a Jesús. Para él era muy común que la gente le rechazara. Bartimeo, qué incómodo eres. ¿Qué no ves que aquí estamos todos? No, pues claro que no veo. Pero lo que sucede con Bartimeo es que él grita y grita más y lo callan. Cállate. Y grita más fuerte. Y sucede algo impresionante. Verso 49. Entonces Jesús, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Deteniéndose. ¿Y luego qué sigue? No. ¿Qué sigue? Sigue una coma. Cuando la Biblia utiliza comas es muy importante que te detengas a ver el panorama de lo que está sucediendo. Jesús se detiene. ¿Pero por qué Jesús se detiene por un ciego? Mira, ahí quiero que veas el panorama. Jesús está en un trabajo
misional, está en un trabajo de evangelista. Él está caminando entre la gente. Inclusive Juan narra que en algunas ocasiones era tanta gente que Jesús no puede caminar, que gente se le abalanza, se le echan encima en el cuello para tratar de tocarlo, porque Jesús es atraccional. Jesús es el evangelio encarnado y la gente quiere tocar a Jesús. ¿Qué pasaría si Jesús entrara ahorita por esta puerta? ¿Qué harías tú si Jesús mismo, tal cual y como es, descendiera de los cielos, resucitado, en carne, divino completamente, y pasara para acá? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Si él me dice, oye, ¿me da chance de predicar? No, pues claro, pásale por favor. ¿Yo qué tengo que decir? Pero la gente se abalanza sobre Jesús. Entonces él tiene prisa porque sabe que su hora está determinada y su trabajo de ministerio de 3 años está dividido en segundos y él está con prisa, pero él se detiene porque un ciego, sucio, conocido en la ciudad, está gritando: ten misericordia de mí. Y está gritando y gritando y gritando más fuerte, y Dios se detiene. Dios se detiene a escuchar a un ciego y le hace una pregunta. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Primero le dicen: cállate. Y ahora le dicen: mira, si te hizo caso, párate, ándale, ten confianza. Dios te bendiga, qué bueno, Bartimeo. Cuando estés ahí, habla de mí, por favor, habla de Jesús. Tú me conoces, Bartimeo, soy el que te pone un pesito todos los lunes. Échame la mano, hablas con él. Ahora todos quieren a Bartimeo. Y le dicen: ten confianza, el Señor te llama. Ahora, ¿cómo habrá sido el encuentro entre Bartimeo y Jesús? Se quita la gente y Bartimeo llega ante Jesús. Y miren el verso 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Cómo sería la capa de Bartimeo? ¿Estaría súper planchadita? ¿Olería bien? ¿O estaría sucia, andrajosa, maloliente? Y lo primero que él hace cuando ve a sus salvadores, se desprende de todo lo que tiene, su capa. Se quita todo lo que puede tener. Eso sucede cuando venimos a Jesús. Todo lo demás estorba. Solamente Él es el que importa. La luz comenzó a resplandecer en la vida de Bartimeo. Y él tiene su única oportunidad para poder ir con su Salvador. Y se levanta y dice: y vino a Jesús. Pero no tan solo Dios se detiene, ahora Dios le responde. Miren el verso 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Esta es una pregunta que dices: ay, Señor Jesús, pues no estás viendo. ¿No estás viendo que el hombre no ve? Es como cuando Jesús va caminando y está la mujer de flujo, y entonces está la gente así llena, pero todo el mundo encima de Jesús, y Jesús dice: alguien me tocó, y todos. Y Pedro: Señor, ves que estamos aquí todos como sardinas y tú preguntas quién te tocó. O sea, Señor, agarra la onda. Pues todos te tocaron. Pero ¿sabes qué? Eso es parte de nuestra ceguera, que no vemos como Dios ve. Vemos parcialmente, pero un día veremos completamente como Dios es. Y un día vamos a estar frente al Señor y Él va a ser el sol, y ese sol no nos va a quemar. Si tú sacas tu rostro aquí en Mérida y pones tu rostro frente al sol, ¿cómo te quema? En el mes de mayo quedas dorado, ¿no?
Pero cuando estemos delante del Señor, la gloria de su persona va a ser el sol que va a iluminar todo. Nos va a traspasar esa gloria y no nos va a destruir. Porque vamos a poder estar en paz. ¿Y sabes cuál es la promesa de ese tiempo? Que el Señor va a hacer esto con tus dolores, con el dolor de tu alma, con la angustia de tu corazón. Él va a hacer esto así. Y nunca más habrá dolor ni pecado. Y todo habrá terminado. Y descansaremos para siempre con Él. La promesa del descanso comienza con la luz que quita las tinieblas. ¿Qué tinieblas hay en tu vida? Un hombre que gritó detuvo a Dios. Un hombre que gritó, Hijo de David, ten misericordia. En Iglesia Central cada año aprendemos palabras. El año pasado hablamos sobre 3 palabras: esperanza, amor, fe. Y este año vamos a hablar de redención y misericordia todo el año, para entender la profundidad del amor de Dios. Y este hombre está recibiendo de Dios mismo una pregunta: ¿qué quieres de Dios tú? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Cuánto pesa Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? No se vale que digas, lo es todo para mí. No. Quiero que pienses, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo Jesús para ti? Y este hombre se da cuenta que es todo y deja su capa y se lanza sobre Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, maestro. ¿Cómo sabe Bartimeo que Jesús es maestro? Porque ha escuchado de Jesús. Y le dice, maestro, que recobre la vista. Ahora, mira la palabra que se utiliza ahí, que recobre. ¿Cómo? Entonces, ¿Bartimeo no era un ciego de nacimiento? No lo sé. Lo que te puedo decir es que dice ahí, recobre. Así que pienso yo, esto es mío, no estoy diciendo así de Jehová, pero esto es mío. Yo pienso que Bartimeo no era un ciego de nacimiento. Pienso que tuvo un accidente y posiblemente perdió la vista, porque le pide a Jesús, quiero recobrar la vista, quiero ver otra vez, Señor. Y Jesús le dice, vete. Oh. ¿Cuántas vete le han dicho a Bartimeo? Vete, cállate, no grites. Y la primera palabra de Jesús es así como, Bartimeo, sí, Señor, quiero recobrar la vista. Vete. Vete. ¿Qué sigue? No, ¿qué sigue? Coma. Los comas son muy importantes en la Biblia. Vete, coma. Ahí hay una pausa. Entonces quiero que imagines a Jesús mirando a Bartimeo y seguramente tomando su rostro y todos, ¡oh! Está tocándolo. Vete, tu fe te ha salvado. Pero mira el proceso. Vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista. ¿Ves el proceso? Lo primero que sería para Bartimeo es quiero ver, y que Jesús dijera, sí, ya está tan. No, porque lo más importante para Dios es la fe que Él nos ha otorgado en Cristo Jesús. Porque la fe nos ayuda a mirar como solo Dios mira. Entonces, primero, antes del milagro, es la fe. Y después mira lo que sucede. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No sabemos si finalmente Bartimeo se convirtió en un discípulo de Jesús, pero las últimas 2 palabras del verso 52 dice, las 3 últimas palabras, en el camino. Sí, seguramente a Jericó o fuera de Jericó, pero en el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que lo que tienes que preguntarte es,
¿Dónde estás siendo ciego? Y necesitas poner esto delante del Señor. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro? Vamos a orar y a pedir a Dios su bendición para poner esto en práctica. Señor Jesús, te damos tantas gracias por hombres como Bartimeo, que se encontró contigo. Más bien, tú lo encontraste. Porque es evidente que cuando tú ibas a Jericó, ya tenías en mente a Bartimeo. Y alguien como Bartimeo, que es ciego y después recobra la vista. ¿Cómo fue su vida después, Señor? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Bartimeo? Lo único que vemos en tu palabra es que Él te siguió. Y así como vemos en la obra que tú hiciste en la Reforma, después de las tinieblas, luz. Ayúdanos a que esa luz nos ayude a seguir caminando hacia ti, a tener pasos firmes en la verdad y vivir para ti en todas las cosas. Alumbra, Señor, donde nosotros estamos pecando. Trae luz a mi vida y muéstrame, ahí estás pecando. Muéstrame donde yo no soy un hombre amoroso, muéstrame donde no soy un hombre paciente, muéstrame donde no te reflejo a ti. Y ayúdame, Señor, a vivir para ti. Y trae luz, Señor, a mi vida, trae luz a esta iglesia. Alumbra, Señor, con la palabra tuya, para que nos dé entendimiento en dónde la iglesia está fallando y dónde como hombres y mujeres te estamos fallando como hijos tuyos. Y aquellos que no son hijos tuyos, Señor, atráelos a ti por la obra redentora de Cristo. Que el amor y la gracia de Jesús nos quite de la ceguera espiritual que nos lleva a la muerte. Señor, es en el nombre de Jesús que pedimos estas cosas. Y te pido que tu bendición esté sobre tu iglesia. Tú que eres Dios soberano y bueno en misericordia y grande en bondad, Señor, bendice a esta iglesia. Padre, te agradecemos mi familia y yo, porque gracias a las ofrendas de ellos, nosotros podemos seguir haciendo misión allá en Cuernavaca. Te pido que prosperes conforme a tus riquezas en gloria a esta iglesia, que aumentes más y más tu presencia y que ellos sean más y más fieles a ti. Gracias, Señor, por su corazón dispuesto a ofrendar para nuestras necesidades, y gracias porque con un corazón humilde y fiel ellos lo hacen. Así es que bendícelos, Padre, hasta que sobreabunde. Abre las ventanas de los cielos y derrama primero tu favor y tu gracia y todo aquello que les hace falta hasta que sobreabunde. Te pido que los bendiga. Yo como ministro tuyo, Señor, como siervo de Jesucristo, los bendigo, Señor. Y te pido, Señor, que bendiga sus hogares, que bendiga sus finanzas y que la paz tuya esté con ellos. Que hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.